Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Yacela Aliaga y el día de hoy mis compañeras y yo vamos a hablarte acerca del ecosistema acuático, para ser más específicos, del río Amazonas. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y queremos hablarte un poco más acerca de este río, cuáles son los impactos ambientales que ha habido acerca de él. Así que vamos por ello. Antes de empezar, te voy a presentar a mi equipo de trabajo. El ecosistema acuático de río es una corriente natural de agua de profundidad y tamaño variable que normalmente fluye con continuidad. Los ríos cambian a lo largo de su recorrido. Los tramos altos, medios y bajos presentan diferentes características y, por tanto, diferentes comunidades de especies. Tiene un caudal específico que rara vez es constante o regular en el tiempo. En el siguiente trabajo daremos a conocer la importancia de los ríos en nuestro país, dando énfasis en el cuidado y preservación de estos mismos, y también hablaremos sobre la degradación y el impacto ambiental que sucede en este ecosistema. Para ello hablaremos y tomaremos como ejemplo al río Amazonas. El Amazonas es el principal río de América del Sur y el más grande del mundo, y contiene más agua que los ríos Nilo, Yangtze y Mississippi juntos. Su cuenca fluvial riega una vasta zona y alberga miles de especies, algunas de las cuales permanecen sin clasificar. Es un río de agua dulce situado en América del Sur, que discurre desde los Andes hasta Perú, donde el hielo suministra el agua a 5.998 metros de altitud, hasta Brasil, donde desemboca el Océano Atlántico. Se encuentra aproximadamente a 192 kilómetros al este del Océano Pacífico. El río Amazonas nace en la quebrada de Apache, en las faldas del Nevado Quihuicha, que se encuentra ubicado en Arequipa, Perú, en donde discurre el riachuelo Apacheta y finalmente desemboca en el Océano Atlántico. Como vemos en imágenes, podemos ver cuál es el recorrido, ¿no? En donde se encuentra ubicado el río Amazonas. Y pues finalmente aquí desemboca en el Océano Atlántico. El riachuelo Apacheta es un manantial glaciar que procede del deshielo del permafrost. ¿Pero qué es el permafrost? Es la parte profunda del suelo de las regiones frías que permanentemente están heladas. Y vamos a hablar acerca también de la extensión de este río, que se encuentra a 6.800 kilómetros. Ahora, ¿cuál es la importancia? Es el símbolo turístico para la región de Loreto y tiene una gran importancia tanto ecológica. ¿Por qué ecológica? Porque bueno, también sabemos que la Amazonía es conocida como los pulmones del mundo porque tiene pues mucha vegetación, ¿no? Y desempeña el papel protagónico para garantizar el desarrollo sostenible de su población amazónica. En esta parte del río, en las partes de las cuencas específicamente, ¿no? Del río Amazonas, hay muchas tribus indígenas que todavía siguen viviendo por ahí y es muy importante poder preservar porque estamos hablando de vidas y sobre todo la gran biodiversidad que pues podemos encontrar en la Amazonía y en nuestro río Amazonas. Impactos ambientales. En la actualidad, la explotación de los recursos naturales en la Amazonía ocasiona una serie de impactos ambientales negativos sobre la calidad del agua, la flora, la fauna y el suelo. También al hombre amazónico. Los ecosistemas acuáticos son los más afectados por estos impactos a través de la contaminación de los ríos, la cual origina graves problemas de carácter ecológico, social y económico. En el caso de Amazonas, siendo la mayor selva tropical del planeta, si continúa la deforestación puede llegar a provocar considerablemente un aumento de las enfermedades como la COVID-19 y también graves consecuencias de la salud mental. El río Amazonas y sus afluentes padecen la presencia de contaminación química por pesticidas, microplásticos, productos farmacéuticos y otro tipo de contaminantes. La deforestación del río Amazonas generó un impacto negativo significativo en los suministros de agua dulce en Brasil, perjudicando de manera grave a dicho país mencionado. Otro punto también afecta mucho a la industria agrícola, que ha contribuido con la tala de árboles en los bosques ilegales. La deforestación también alteró la capacidad de que la selva amazónica tenga el poder suficiente de absorber el dióxido de carbono. Las áreas degradadas son aquellos ecosistemas donde se puede apreciar una pérdida total
o parcial de algunos componentes, ya sea como el agua, suelo y especies, disminuyendo así su capacidad de mantener organismos vivos, entre ellos al ser humano. La cuenca del río Amazonas es una de las más grandes debido a su fuerte caudal y el contenido de su agua dulce. Hace que este río sea un actor clave para el cambio climático. Un estudio del año 2021 identificó cambios en el ciclo hidrológico durante los últimos 30 años. A partir de datos de monitoreo satelital es posible analizar el enorme tamaño de la cuenca y la relación entre los procesos hidráulicos, mostrando que las actividades humanas como la deforestación y la minería influyen en la distribución de las precipitaciones, las sequías, los periodos de inundaciones e incluso los cambios en las precipitaciones. El análisis anterior muestra que la actividad humana y el cambio climático están cambiando los patrones de la lluvia en la región amazónica, revelando áreas con precipitaciones crecientes y otras que experimentan sequías severas. Muestran un aumento de las precipitaciones e inundaciones en el norte del Amazonas y una sequía más severa en la región del sur. Por lo tanto, los cambios en los ciclos de la lluvia también afectan las inundaciones y los caudales de los ríos, lo que afectará tanto a las poblaciones animales como humanas. La extensión de la estación seca también está relacionada con la escala del área deforestada. En grandes áreas estamos hablando de más de 224 kilómetros cuadrados por año. Los impactos ambientales llegan a ser por causa humana, antrópica, como por fenómenos naturales, deforestación, contaminación, explotación de recursos naturales y la agricultura intensiva. Deforestación es el área más afectada. Los bosques están siendo destruidos sin ningún control por la tala, transformándose en campos agrícolas o zonas urbanas, alterando así irreparablemente la biodiversidad del suelo, además de provocar cambio climático y pérdida de biodiversidad. Contaminación. Como resultado de varias actividades humanas, se crean contaminantes que impactan negativamente el medio ambiente, además de las emisiones de gases de efecto invernadero, las sustancias tóxicas que ingresan a los cuerpos de agua y las partículas contaminantes son transportadas por el aire. Explotación de recursos naturales. Agota nuestros recursos y causa daños irreversibles a los ecosistemas al sobreexplotar recursos como el agua, los minerales, el petróleo y el gas. La agricultura intensiva ha avanzado hacia las partes altas de la región Amazonas, talando árboles y destruyendo el hábitat de especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos, diferentes tipos de monos, el gallito de las rocas y loros. También el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas artificiales en la agricultura contamina el suelo y el agua, afectando la calidad de los ecosistemas y la salud humana. Consecuencias del impacto ambiental. Aumento de los avistamientos de mamíferos marinos en las playas por el estrés y deshidratación debido a la contaminación acústica. Muerte de los peces por la contaminación de metales pesados en las aguas y por otros contaminantes como el plástico. Migración de especies debido a la contaminación lumínica o el cambio climático. Extinción de especies animales y vegetales por la culpa del cambio climático o por contaminantes derivados del uso de pesticidas o herbicidas. Migración de especies a lugares que no son sus hábitats naturales, convirtiéndose en especies invasoras. Para las especies vegetales, debido a los factores como la lluvia ácida, contaminación por el suelo, por sustancias químicas o vertidos o contaminantes de agua. Ideas centrales. La caza de animales exóticos y plantas medicinales en exceso junto a la tala de árboles es un problema muy grave, ya que este mismo hace que nosotros acabemos con nuestros recursos. El río Amazonas cumple un papel muy importante porque contiene la mayor biodiversidad en el Perú. Tiene influencia por consiguiente en el cambio climático. Las causas antropológicas que hemos mencionado sobre el impacto ambiental están relacionadas con la actividad humana. Las actividades humanas pueden conducir a la degradación ambiental a través de la contaminación, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos y la agricultura intensiva. No obstante, también es importante recordar que los fenómenos naturales pueden provocar efectos importantes en el medio ambiente. El río Amazonas cuenta con áreas degradadas que afectan este ecosistema, ya que se aprecia una pérdida de componentes como el agua, suelo y especies, disminuyendo así su capacidad de mantener organismos vivos, entre ellos el ser humano. La biodiversidad que se encuentra en el río Amazonas y alrededores es abundante. Es por ello que debemos procurar el cuidado de estas mismas, ya que en el Amazonas se encuentra la mayor parte de áreas verdes.
La explotación de recursos naturales del Amazonas ha resultado en una serie de impactos ambientales negativos sobre la calidad del agua, la flora, fauna y suelo. El Amazonas contiene alrededor del 40% de bosques tropicales del mundo y alrededor del 15% de la biodiversidad terrestre. Aquí también viven muchos pueblos indígenas que dependen principalmente del río para transportarse y vivir.